Vivimos en una época de cambios. Se habla de desconfianza hacia las instituciones, de polarización política y con todo esto nos preguntamos si es posible que nuestra sociedad sea colectiva. Bueno, eso justamente es lo que le vamos a preguntar a continuación a Diana Aurén, que ella es filósofa, académica y también autora del libro Animal Ancestral hacia una política del amparo, que justamente habla sobre el origen de la comunidad. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Javiera, muy contenta de conversar contigo sobre estos temas. No, el gusto es de nosotros, Diana. Bueno, tú en este libro, que justamente se titula Animal Ancestral y que yo creo que es un concepto que de entrada ya llama la atención. ¿Por qué somos animales? Partamos por eso. Sí, mira, el concepto de animales es algo que nosotros sabemos hace tiempo, ¿no? De hecho, en filosofía, quizá una de las primeras definiciones del ser humano era como animal racional, luego animal político. Entonces, como esto de que somos animales lo sabemos. Y también desde Darwin en adelante también sabemos con mayor razón que somos un derivado de otros, de organismos que han evolucionado, es decir, que nuestros parientes cercanos son los chimpancés, otras especies. Entonces, la animalidad, eso de que somos mamíferos lo sabemos, y sin embargo, todavía me da la impresión de que no tenemos tan claro qué significa eso, ¿no? Nos quedamos mucho con el predicado, racionalidad, animales técnicos, animales simbólicos, pero esto de que somos animales todavía no lo tenemos quizás tan realmente, no somos tan conscientes de eso, y por eso me importa, o por lo menos en el otro libro, Animales Enfermos, la idea era como reconectar con esa corporalidad, con esa biología primera que somos, ese cuerpo animal que compartimos con otros animales, pero también tenemos características especiales. En el caso de el animal ancestral de este libro, es la forma en la cual nosotros habitamos el tiempo y la historia, ¿no? Los animales tenemos digamos los mamíferos tienen un tiempo biológico, ¿no? Ancestrías biológicas, linajes biológicos, pero nosotros como seres humanos tenemos una forma de tener tiempo distinto. Esto de que nosotros tenemos una relación con la vida y la muerte, la conciencia de la muerte, la finitud, la propia y la de los otros, hace que nosotros tengamos una relación con la ancestralidad. Por eso me gusta ese concepto distinto. Tú ahí vinculas de alguna forma la ancestralidad asociado a lo colectivo. ¿Tú crees que se ha ido perdiendo esa característica de la ancestralidad? Digamos, este vínculo social con las personas, de conectar, de dialogar con el otro. Mira, me gusta tu pregunta porque lo que vemos hoy en día es que tenemos mucha atomización de las personas. O sea, sabemos que estamos cada uno como en su parcela, en su... no sé, con sus intereses. Nos cuesta realmente formar comunidad, colectivos. Se habla a veces también mucho de que hay como una crisis de la relación entre las generaciones, ¿no? Como que hay poco encuentro entre las generaciones de más mayores con más jóvenes. Insisto, cada uno está como bien parcelado, ¿no? Como, no sé, los de 20 hacen estas cosas, los de 30 estas otras cosas. Y así mismo esos de 30 o de 20 o de 40 tienen intereses súper particulares. Entonces falta realmente tener encuentros entre las generaciones que nos permitan generar comunidades más diversas, ¿no? Entonces somos diversos porque somos muy distintos en el planeta, pero no estamos conviviendo como diversos en lugares de encuentro. Entonces, volviendo a tu pregunta, más que perder la ancestralidad, lo que yo creo es que está muy instaurada esta idea de que tu vida, tu existencia, es todo lo que tienes. Que no te tienes mucho que hacer cargo del pasado, que tampoco te tienes que hacer mucho cargo del futuro. De hecho, hay mucha poca sensación de futuro en las generaciones más jóvenes. Era algo que, por ejemplo, tú tenías antes como más incorporado porque existía esto de que todos tenían hijos, las familias eran numerosas. De una u otra forma tú te replicabas como sociedad en la medida en que había esta regeneración de la familia a través de los hijos. Era como algo quizás no decidido, pero era la forma en la cual la comunidad se sostenía. Sí. En el corto uno puede decir, los padres tenían un poco la obligación de preocuparse por el mundo para que sus hijos no estuvieran peor que ellos, ¿no? Sí. Hoy tú tienes una crisis de nacimiento, ¿no? Nacen menos niños que nunca en Chile, en distintos países también. Uno puede decir que hay razones para ello, ¿no? No es como por egoísmo, quizás hasta por altruismo, ¿no? Muchos no quieren traer niños al mundo porque dicen, este mundo no me está gustando. Pero eso significa de una otra forma que tu compromiso con el futuro es distinto, ¿no? Entonces,
es curioso porque tú dices, bueno, ¿cómo hago para vincularme y comprometerme con el futuro cuando yo ya no tengo esta obligación de dejar el mundo mejor? Porque mis hijos o mis nietos, que era un poco lo que pasaba antes, ¿no? Y yo creo que en el concepto de ancestralidad, por lo menos nos podemos atar al pasado. Es decir, quizás no tengo que tener hijos para comprometerme con el futuro, pero en la medida en que yo sí soy portadora del trabajo de generaciones anteriores, o sea, sí reconozco lo que hicieron mis padres, mis abuelos, ni siquiera los míos nomás, los de tantas otras generaciones, por ejemplo, en nuestra era de mujeres, no sé, la Gabriela Mistral, que ayer vimos, que vimos la inauguración del evento acá de Puerto Ideas, o sea, grandes mujeres que también son nuestras ancestras de una otra forma, y en honor a ella también cuidamos su legado. O sea, creo que es interesante, o una posibilidad, no digo que la única, pero para poder pensar en el futuro, quizás reconectar con este pasado que nosotros veneramos y respetamos. Tú en el prólogo de tu libro Animal Ancestral hablas del estallido, quizás como un motor para escribir ese libro. Porque justamente fue un periodo político donde yo creo que, y tú lo mencionas, digamos la polarización y digamos la diversidad de ideas y digamos de intransigencias entre las personas y la falta de diálogo, digamos, se vio en su máximo esplendor. ¿Tú crees que ese fue el periodo, uno de los periodos más potentes desde donde se ha podido ver, digamos, esta fragmentación de la sociedad chilena, esta falta de diálogo, individualismo quizá, polarización política? Bien, buena pregunta, porque aparte estamos en años donde se conmemoran 5 años del estallido social. Yo no creo que ese haya sido el momento de máxima polarización. Yo creo que estamos viviendo en una, ¿saber cómo decirlo? Por un lado pareciera ser que todo es polarizado hoy día, o sea, en el tiempo actual, porque vemos que las posiciones difícilmente dialogan. Pero yo creo que más que polarizado, que es como dos extremos, lo que me da la impresión es que hay muchas ideas que no conversan con otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo como muy claro, ciertos idearios del feminismo son estos, pero ciertos idearios de, no sé, el grupo con mi plata no, son estos otros, o intereses de, no sé, de los pensionados los ponen en otro lugar. Entonces como que pareciera ser que no tenemos relatos más grandes, intereses más comunes que ciertas luchas particulares, ¿no? Entonces en ese sentido, más que polarizado, de nuevo, esto que estamos muy atomizados, creo yo, y eso es un problema. Pero el estallido para mí fue un momento de violencia, de falta de diálogo de muchas formas, perdón, pero también un momento de repolitización del país muy importante. La gente pacíficamente se reunía a hacer cabildo, a conversar del país que quería. Ay, perdón. Y eso a veces como que se tiende a olvidar. Se habla mucho esto del octubrismo, la polarización, la violencia. Hubo de eso, pero también hubo un momento donde todo, o sea, de nuevo, la gente se puso a hablar de política y se encontraba en las plazas pacíficamente a conversar de eso. Eso no pasó en muchos años después de la vuelta a la democracia, y eso me parece que hay que rescatar. Tú hablabas de atomización en la sociedad. ¿Crees que es posible volver a reconectarse, digamos, a generar más espacios de encuentro, a volver a generar comunidad? ¿Y cómo crees ahí que la ancestralidad juega un papel? Yo pienso que, o sea, claro que es posible. Ahora, no tengo la receta. Yo creo que el que diga o la que diga que tiene una receta está mintiendo, así que cuidado con eso. Pero lo que creo que hay que hacer es empezar a poner más ojo en estos como discursos que se venden mucho, que es, no sé, que viene un político como el salvador, ¿no?, de la comunidad. O dice, nosotros somos los que vamos a salvar de la amenaza de, no sé, el comunismo, o la amenaza de ellos van a ser, no sé, con ellos la catástrofe, conmigo la salvación. Los que hacen ese tipo de política ganan votos demonizando la otra posición y estilizándose como salvadores, pero en el fondo la política no es acá una cosa de demonios y ángeles, ¿no? No es que sean los buenos y los malos, todo tiene matices, y yo creo que si nos podemos sentar a conversar y ponernos de acuerdo, bueno, pensamos diferentes, tenemos ciertos intransables,
pero hay algunas cosas en las que sí podemos sentarnos y conversar y ponernos de acuerdo. O sea, y en Chile en particular tenemos las cosas claras, o sea, 12 años hablando de la reforma de pensiones, o sea, eso está claro. Hay ciertos elementos que son prioritarios y que ya no pueden, y que, digamos, los que son los representantes de la política, los profesionales, tendrían que poder de una u otra forma validar sus cargos y decir, bueno, no es lo que queríamos, no es el mundo ideal, pero les proponemos esto y hacer ese tipo de avances. Yo creo que eso desde la clase política, desde el punto de vista como de nosotros, de cómo reconectar con la ancestralidad y todo eso, yo creo que, por eso, con el ejercicio de esto que yo hacía en mi presentación de la música, es reconectar con que tu presente nunca eres solamente tu vida y el espacio de tiempo biográfico que tienes, sino que eres la historia de tus padres, de tus amigos, de tu barrio, de tu pueblo, de tu continente y de tu tierra. O sea, eso te hace de una u otra forma partícipe de una comunidad que es mucho más grande. O sea, no estamos solos como creemos. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad también con el planeta, con los ancestros, con la historia. O sea, no es una cosa de responsabilidad personal de que yo debo solo por mis actos, sino porque todo lo que yo soy y mis libertades y mis posibilidades tienen que ver con trabajos, luchas, con un montón de esfuerzos que hicieron otros. Entonces yo creo que hay que como que dejar de pensar que tú te haces a ti mismo solo por tu propio esfuerzo, porque no es real. O sea, efectivamente el mérito importa, pero nosotros llevamos dentro el trabajo de mucha más gente, los dolores de muchos otros también. Y por respeto a ellos, yo creo que tenemos que tratar de construir un futuro mejor. Esa es la verdad. Si pensamos en las tecnologías, por ejemplo, que hoy día vemos un auge de la inteligencia artificial, de la digitalización, las redes sociales, que finalmente son espacios que se ha dicho muchas veces, generan polarización, generan espacios de desencuentro, discursos de odio. ¿Tú crees que esos lugares también han permitido de alguna forma y han fomentado la atomización de la sociedad? Sin duda, sin duda. O sea, de hecho, esta idea como de atomización la plantea, por ejemplo, Byung-Chul Han, pero también antes ya Heidegger, su maestro, lo planteaba. Y él decía algo así como que el avance de las tecnologías modernas, así radicales, como uno puede decir la digitalización de la vida o avance en la biomedicina. En el fondo lo que ocurre es que tú tienes cambios en las formas de vida que son radicales, en las cuales, por ejemplo, nosotros podríamos estar todo el día en nuestra casa con un teléfono smartphone y tenemos el mundo en la mano, ¿no? Técnicamente. Todo está mediatizado por un aparato, ¿no? Y ese aparato nos conecta con todo, pero sin cuerpos, ¿no? Sin encuentro real con los otros, estoy en todos lados pero en ninguno. Entonces, claro, uno puede decir, oye, yo nunca estoy solo porque estoy a un clic de todo. O sea, ni siquiera es un clic, es como un touch, no sé ni siquiera cómo decirlo. Estamos totalmente conectados y sin embargo nunca nos sentimos más solos que ahora. ¿Por qué? Porque de nuevo se nos olvida que somos animales. Y si hay una cuestión como característica de los mamíferos, es que somos gregarios. Los mamíferos, a diferencia, no sé, de los dinosaurios y los depredadores que tienen que luchar permanentemente, los mamíferos somos de roce, somos de piel, somos de cuerpos que se tienen que abrigar, protegerse entre todos porque el depredador... O sea, es toda una forma de corporalidad distinta que desde lo más primitivo significa que nos sentimos amparados con otros. Entonces podemos tener un teléfono que a un clic nos ponga en conexión con la CIA y con un guardia privado y con toda la seguridad posible y nos vamos a sentir inseguros y solos. Porque hay algo que tiene que ver con el cuerpo, con el tacto, con el expresar afectos con la corporalidad. Y ojo, esto es bien importante porque no solamente que nos gusta estar como con el abrazo, sino que hormonas se activan en nuestro cuerpo animal cuando hay otros. Y me preocupa cuando tú ves que los jóvenes, los más jóvenes, estoy hablando de 12 años, 9 años, no quieren salir a jugar y prefieren jugar digitalmente. En un momento donde se están desarrollando su cerebro, su cuerpo, y no están teniendo interacción física con los otros. O sea, algo está pasando en el desarrollo diferente y que no sabemos, no digo que sea malo, pero claramente es distinto. Si tú, imagínate, estuviste mucho tiempo sin la exposición al sol, a los otros, no sé qué, y te desarrollaste por toda tu vida así, es esperable que tu cuerpo sea distinto, ¿no? Y quizás tu necesidad afectiva sea distinta también,
porque hay hormonas que no se activaron, porque hay otras que sí. Entonces, no sé, creo que en la medida en que no recuperemos el encuentro físico entre las personas, que lo digital no reemplaza el estar con otros, cuerpo a cuerpo, cara a cara, olores. O sea, termino con esto. El amor, que es una de las cosas más estudiadas por la ciencia, se sabe que tiene que ver con olor, que tiene que ver con cómo detectamos los sistemas inmunológicos del otro. Por supuesto, la biología no determina todo, pero siempre juega un rol. ¿Cómo amor en tiempos solamente digitales? Si todo el otro es solo un concepto, una representación, ¿cuánta realidad tiene el cuerpo del otro si ni siquiera lo abrazo? Entonces, esto que es un ejemplo concreto tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros, que finalmente nos falta esta comunidad de encontrarnos más en ciudades que no están hechas para encontrarnos, en ciudades donde vivimos en departamentos pequeñitos, con muchos cuadrados, muchas puertas cerradas y pocos lugares de encuentro. ¿Cuáles son los riesgos de no generar ese encuentro o esos espacios de encuentro? ¿Cuáles son los riesgos para una sociedad? Pienso que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Esto de que Chile es un buen ejemplo de cosas que a mí me encanta. Cada vez quiero más a Chile, pero también me sorprende de muchas cosas. Cuando tú no encuentras al otro, el otro es un misterio, ¿no? Y la verdad es que los otros siempre somos misterios, porque nosotros podemos tener mucha confianza con nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras familias, pero tú nunca puedes entrar en el corazón o en el alma del otro, y el otro tampoco en el tuyo, ¿no? Es decir, siempre somos un poco un misterio entre nosotros, una caja negra, y eso es parte, por supuesto, de la privacidad y del ego, ¿no? Yo puedo contarle muchas cosas al otro, pero de hecho decirlo todo sería un error, porque uno nunca ni siquiera sabe todo lo que uno es, ¿no? Uno se va descubriendo con el tiempo. Entonces, dicho esto, la relación con los otros siempre es una relación de tener que confiar en que el otro cómo se muestra, cómo se comunica, es lo que quiere mostrar, quiere comunicar, aún sabiendo que nunca voy a poder conocer su corazón, sus intenciones completamente. Sí. El estar con otros es confiar siempre. Pero si tú además no ves a los otros, si tú además ni siquiera te contactas con ellos, además de eso misterioso normal, natural, son un misterio que me puede generar miedo. O sea, el otro como el extranjero, el otro como el que, acuérdate que la palabra alien, alienado, todo significa el otro, el extranjero, el que me asusta. Entonces, cuando uno no tiene mucha relación o no ve al otro de ninguna forma, el ser humano, por quizás razones evolutivas, no lo sé, teme inmediatamente. Por eso es importante el encuentro, donde a lo mejor, yo nunca insisto, voy a poder conocer completamente el corazón del otro, pero si hay sectores en la sociedad chilena que nunca conversan, que nunca se ven, el campo profundo con lo que pasa en las islas de Chiloé, con la ciudad de Santiago, con la periferia, con el sector, no sé, de ciertas 3 comunas, o Ñuñoa que tanto critican, no sé, Santiago, la región metropolitana, el sur. Si los chilenos no nos encontramos, ¿cómo vamos a tener un poco de comprensión y más carisma? Es la conversación con Diana Agorenque, filósofa, columnista, académica y escritora, y a quien le agradecemos, por supuesto, el habernos acompañado y haber sido parte de esta conversación. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, hija, por esta estimulante conversación. Sí, que te bien, chao. Chao.